Cuando la pasión por un deporte se encuentra con la bondad y la humildad en el trabajo, superarse es el único camino para mostrar la mejor versión de uno mismo. A continuación, al detalle, conociendo a Daniel Gamarra Peñalver, entrenador profesional de pádel y comentarista del mejor circuito, Premier Padel. Sigue siendo complicado. Yo creo que está un poco mejor la situación de hace 20 años. Si tú hablas con los jugadores argentinos, yo tengo mucho trato con algunos de ellos, que te decían que algunos vinieron pues con 20 euros en la mochila y 6 palas para vender, sin exagerarte, y que vivían en vestuarios y daban 11 horas de clases al día y demás para poder competir. Hay más oportunidades de trabajo para los entrenadores. Si eres bueno, puedes conseguir sponsor. Hay algunas becas en algunas academias para, oye, te reducen un poco el precio para que puedas ir jugando. Hay muchas competiciones, por ejemplo en Madrid, en madrileña, que puedes ir cogiendo nivel, y antes eso no existía. Tenías que recorrer, ¿no?, con el automóvil toda España para ir compitiendo, y no había un circuito regional a lo mejor tan potente como el que están haciendo ahora las federaciones, ¿no? Ser jugador profesional de pádel requiere una inversión de tiempo y dinero que no todo el mundo puede tener, y eso es así. La mayoría sí, no todos, pero ya esa figura de hace unos años existe, y el representante, pues bueno, va ganando peso, ¿no? Y es esa persona que te negocia los contratos, que haga cambio de una comisión, que te, bueno, pues que se encarga de velar por tu imagen y de conseguirte buenos patrocinadores, de aconsejarte a lo mejor también un poco en el tema de marketing y de comunicación, y bueno, pues te ayuda un poco, ¿no?, a profesionalizar de la mejor manera y a sacar rendimiento, en el buen sentido, ¿no?, de tu imagen como jugador profesional. Sí, te digo, en los jugadores top, yo creo que todos tienen un representante. Los patrocinios son la clave para, bueno, el sustento económico. ¿Es cierto que el patrocinio tiene tanto peso y por qué tiene tanto peso? Sí. A día de hoy la mayor parte de los ingresos de un jugador profesional son los patrocinios. Los torneos cada vez son mejores, y los premios de los torneos han ido aumentando con el paso de los años, y con la llegada del Premier Padel son más ambiciosos, pero todavía digamos que la fuente principal de ingresos de un jugador profesional son los patrocinadores. La mayor parte de sus ingresos vienen de las marcas, ¿no?, y de poner la publicidad en la camiseta, de colaboraciones. Al final, hombre, son jugadores que tienen un montón de visibilidad. Piensa que un partido de Premier Padel lo están viendo millones de personas, y bueno, poder poner la publicidad en la camiseta, el hacer 1 o 2 clinics al año de ese jugador en esa empresa, por ejemplo, el ponerlo en redes sociales, todo eso genera un valor, ¿no?, y es lo que permite al jugador que pueda centrarse 100% en entrenar y en competir. El tema es, si tú quieres que un deporte sea olímpico, que es el objetivo que tenemos, ¿no?, de aquí a 5 o 10 años, es fundamental que ese deporte llegue a otros países. ¿Por qué? Porque al final lo que quieres hacer es un deporte global, que sea conocido por todos, para que existan federaciones de todos los países, y de aquí a un tiempo entre en el Comité Olímpico y pueda ser un deporte, pues eso, global, como lo es el fútbol o como es el tenis. Y yo entiendo que a lo mejor a veces es duro, ¿no?, el tener pues un calendario con muchas pruebas, muchos viajes, cambios de jet lag, ¿no?, los cambios de país, todo eso, pero es algo que se tiene que hacer, porque al final, si tú quieres que el deporte sea olímpico, tienes que internacionalizarlo. La única manera de internacionalizarlo es haciendo pruebas en otros países, y esto, pues hombre, es un poco menos cómodo que ir a Guadalajara o que ir a Valladolid, ¿no?, a jugar, o a Murcia o lo que sea, pero ahora es el momento de la internacionalización, y que lleve a países, pues como lo hemos visto, ¿no?, Oriente Medio, Asia, América Latina, Norte de Europa, porque es el único camino en el que es el camino que se debe seguir si quieres que de aquí a 20 años el pádel pueda competir con deportes como el fútbol o como el tenis, ¿no?, que es el objetivo. ¿Eres de los que piensan que para jugar al pádel no hace falta tener una condición física buena? Soy de los que piensan que lo ideal, si quieres jugar al pádel, es tener una condición física, no digo buena, pero sí aceptable. Es decir, el pádel es un deporte que tiene muchos beneficios. Es bueno para ganar un poco de resistencia, es bueno a nivel cardiovascular, bueno, tiene un montón de beneficios. También es cierto que es bueno compaginar el pádel con, en mi opinión, con la preparación física. No te digo ser un atleta, pero sí ir
al gimnasio de forma regular, hacer estiramientos, hacer movilidad y demás. Porque si no lo haces, es cierto que es un deporte que si solo juegas al pádel y luego tienes un estilo de vida sedentario y demás, puede llegarte a provocar alguna lesión. ¿Cómo puede ser que esta persona que ni se mueve me haya pegado una paliza, me ha hecho correr en la pista? Esto es de locos, ¿no? Y Tiene sentido. Eso es por dos razones. Al final tú estás jugando en un espacio de 5x10, que es un poco tu campo, ¿no? Dentro de ese 5x10, la mayor parte de pelotas botan en un espacio que puede ser 3x2 metros, no hay más. Pero cuando tú analizas un poco los ángulos de cómo llega la pelota después de tocar las paredes y demás, te das cuenta que de ese 5x10 no se utiliza todo el espacio. Entonces al final hay aquí un componente de posición en pista y de lectura de pelota. Si tú sabes leer bien la bola y tienes una buena posición en pista, más o menos antes de que el rival golpee la bola vas a saber dónde va a ir el rebote y el momento apropiado para golpear esa pelota. Entonces, aquellas personas que no tienen una buena lectura o una buena posición en pista se van a tirar corriendo todo el partido. Una persona a lo mejor con menos movilidad, menos físico, pero que tiene muy buena lectura, por los años que lleva jugando al pádel, porque ha recibido clases, porque entiende bien el juego, por lo que sea, se va a mover mucho menos y al final el desgaste va a ser mucho menor y va a poder ganar a gente que a lo mejor tiene una preparación física, ¿no? y un estado físico superior, pero que no tiene esa lectura de juego y esas tablas, por decirlo así en lenguaje coloquial, que no tiene esa persona que a lo mejor tiene un buen físico, pero que es la primera vez que juega al pádel y se está volviendo completamente loco, ¿no? Todos son muy buenos técnicamente, incluso muchas veces a lo largo de la historia del pádel no siempre el mejor técnicamente era el mejor en el ranking. Por ejemplo, te pongo un dato muy curioso. Fernando Velastiguín, él siempre dice que él técnicamente a lo largo de toda su carrera siempre ha sido un 7 o un 8 y había jugadores por debajo de él en el ranking que técnicamente en algunos golpes eran un 10. ¿Cuál era la diferencia de Vela en este caso? Bueno, pues es verdad que a lo mejor a nivel técnico era un 7 o un 8, era una persona que preparaba corto los golpes, cortito, por ejemplo el remate por 3 no era su mejor golpe, le costaba un poquito más, a nivel de estilo no era el más vistoso, a nivel llamativo, había jugadores como por ejemplo Paquito Navarro que llamaba muchísimo más la atención, ¿no? Con la cuchilla y con ese talento y esas preparaciones un poco más largas, con más efecto, que era muy vistoso, pero Vela tenía algo especial, que era que a nivel táctico era un genio, y a nivel mental, psicológico, era muy superior al resto de jugadores. Una persona que no se iba nunca en los partidos, que a nivel táctico tenía muy claro lo que tenía que hacer, que a nivel de concentración era una maravilla, y eso es lo que le ha llevado a ser número 1 durante 16 años consecutivos, junto con la capacidad de elegir siempre a buenas parejas, que él siempre lo dice. Yo siempre he tenido al lado un jugador que era maravilloso, Juan Martín Díaz, luego Pablo Lima, Agustín Tapia, Arturo Coello, ahora Tello, que también lo hace bastante bien, ¿no? Pero si te fijas un poco, ha sabido elegir muy bien, ¿no? Las parejas con las que ha jugado, y luego él, pues a nivel defensivo era muy bueno, el mejor globo del circuito profesional en muchísimos años, y aparte a nivel táctico, tío, que no sé, te hacía un error, 2 errores no forzados por partido, ¿no? No tengo las estadísticas, pero y luego no se iba en los momentos clave y sabía exactamente dónde jugar la bola, a qué zona, era un extraterrestre. Entonces, por resumirte un poco tu pregunta, me dices, ¿qué es la diferencia entre un jugador top 2, top 1, top 3 y un jugador top 100? Yo te diría, bueno, estado físico es muy importante, al final eso, pero yo creo que a día de hoy ya la mayor parte de jugadores profesionales tienen un muy buen estado físico, aunque hay unos, por un tema genético, ¿no? También muchas veces hay unos que tienen más capacidad que otras por la envergadura que tienen, por la altura y demás. 2, tema táctico, que ahí también un poco el entrenador tiene un rol fundamental, ¿no? En el banco y en la estrategia que para a lo largo de la temporada y en la táctica para el partido y demás temas. Y luego el tema psicológico. O sea, al final, que eso también es un tema que se trabaja con el psicólogo deportivo, pero que también es un poco innato muchas veces, ¿no? Y hay gente que le cuesta un poquito más, jugadores que les cuesta un poquito menos, pero esa capacidad de mantener la concentración todo el partido, no salirte y bueno, saber jugar los momentos clave. ¿Cómo ves el pádel del futuro? Es lo que te quiero preguntar, ¿no? Que es un pádel más explosivo, van a tomar medidas para que esa pelota a lo mejor no dé tanta facilidad al remate. ¿Qué intuyes? Es una pregunta muy interesante. Yo últimamente estoy escuchando mucho a Sancho, porque está hablando de este tema, ¿no? Él, por ejemplo, no sé si ha sido esta mañana o ayer, veía un pequeño vídeo suyo, un fragmento en el que decía que si él fuera entrenador profesional ahora, que él pretende serlo de aquí unos años, él no entrenaría a sus chicos de la misma manera que le entrenaron a él.
Y bueno, en su opinión eso en el pádel de ahora o del futuro no va a existir, porque es un pádel muy rápido en el que se puede pegar de cualquier lado. Entonces él decía que el pádel que le enseñaría sería jugar firme por abajo, cuando puedas tirar un globo alto y a partir de ahí subir a achicar. Eso ahora es más complicado. Al final ahora tienes chicos que desde detrás de la línea le pegan a todo. La volea, por ejemplo, antes no se aprieta. Una cosa, por ejemplo, siempre decía Siorilli era que la primera pareja que empezó a apretar bien en la volea en el pádel fue Juan y Vela. De hacer daño de verdad con el saque y la primera volea, ¿no? Ese pádel de antaño, pues esas voleas eran buenas, pero te permitían un poquito jugar, ¿no? Con la pared de fondo, de derecha o de revés, y te permitían manejar un poco de fondo. Ahora, a día de hoy, un jugador profesional, como le dejes una bola al 50-60%, te la quema. Entonces, bueno, el pádel ha cambiado. Es un pádel mucho más rápido, mucho más físico y que te exige mucho más. Antes a lo mejor pues, te permitía a lo mejor no tener esa condición física de atleta y te daba un poquito más de margen, por así decirlo. Ahora no. Por resumirlo de una manera, esto es un deporte que el que gana es el que pasa una bola más al otro lado. Parece un concepto muy simple, pero el pádel es un deporte en el que gana es el que pasa una bola más al otro campo. Ya está, no hay más. Luego podemos hablar de tácticas y podemos hablar de sistemas de juego y de contraataque, de cómo buscar espacios en la pista y de, pues eso, de intentar achicar al rival, de subirle al globo, de tal. Sí, bueno, pero esto es méteme una bola más.